que en la mañana de hoy nos toca una porción de la Escritura bastante interesante. Yo estoy agradecido de Dios por poder predicar cada semana así como de un mismo libro, porque predicamos cosas que yo normalmente no elegiría. Y hoy nos toca una porción en Marcos, que es de hecho, sí se saben el término el sándwich marciano, ¿verdad? ¿Ya se saben eso? El sándwich marciano, ¿se lo saben? ¿Se acuerdan? No, algunos sí. Marcos constantemente en su evangelio toma una idea, un primer pedazo de pan, luego en el centro pone la idea principal y luego regresa a la idea original. Eso es un quiasmo formalmente, pero Marcos lo hace tanto que se le llama un sándwich marciano. Y a veces es corto, a veces es más largo. Y en la mañana de hoy nos toca el centro del sándwich marciano del envío de los discípulos. La semana pasada vimos cuando Marcos nos muestra el envío de los 12. Y si recuerdan, vimos Marcos 6 del el versículo 1 hasta el 7, o perdón, desde el versículo 7 hasta el 13, y luego yo le leí el 30 cuando los discípulos regresan. Pero hay toda una porción central que veremos en esta mañana que es el centro de este sándwich. En aquel momento vimos a los discípulos victoriosos con autoridad. ¿Recuerdan? La dueña del pollo, la autoridad. Pero esta porción es bastante diferente y ya veremos por qué. Estamos en Marcos capítulo 6, versículos 14 hasta el 29. Yo he titulado este sermón El contraataque de la verdad. Si tienes una NBLA, estamos en la página 1025. Marcos capítulo 6, 14 al 29. Y esto que tenemos en nuestras manos, por la gracia de Dios, es la palabra de Dios. El rey Herodes se enteró de esto, del envío de los discípulos, de que Cristo estaba predicando a través de las aldeas. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Oh, mi Dios. La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Esa es la palabra de Dios.
Y Señor, nosotros te pedimos que tú nos hables a través de ella, que tú nos enseñes, que tú nos guardes de pecado y de maldad, de corazones duros. Nos ayudes a obedecerte, a temerte y a conocer a tu Hijo, porque oramos en su nombre. Amén. Un hombre tan valioso como Juan el Bautista, terminar de esta manera. ¿Qué es lo que la Biblia tiene para darnos hoy? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué lo permitió Dios? Ese Dios que declara, lo cantamos ahorita, el fin desde el principio. ¿Qué estaba haciendo aquí? Yo quisiera en esta mañana primero ver los personajes que tenemos en esta historia, luego ver la historia completa y luego sacar algunas aplicaciones para nosotros. Y esta es nuestra idea central. Una vida de obediencia a Dios irrita la maldad y testifica del poder de Cristo. Una vida de obediencia a Dios irrita a la maldad y testifica del poder de Cristo. ¿Listos? ¿Están listos? Empecemos entonces viendo primero estos personajes y tenemos tres. Los primeros van bien ligados. ¿Y quiénes son? Ustedes estaban listos, me mintieron. ¿Quiénes son? Herodes y Herodías, o sea, la familia de los herodianos. Y déjenme decirles que hoy en día los herodianos salieran en E! Entertainment Television o aquí en el Canal 11. Tuvieran un reality show, sin lugar a dudas fueran youtubers. O sea, esta familia era un completo desastre. No digo toda la familia que tiene reality shows son un completo desastre, porque por si acaso, pero esta sí. Y déjenme contarle un poquito de este Herodes, porque si tú has leído tu Nuevo Testamento, tú dirás, ¿cuál Herodes? El Nuevo Testamento tiene por lo menos 4 Herodes, ¿ok? Y Herodías se parece bastante, es un nombre común, pero es porque era una misma familia. Y yo sé que eso no se hace allá, hay que poner el mismo nombre del papá a los hijos, eso no se hace, ¿verdad? Este Herodes de esta historia es Herodes Antipas, el tetrarca, hijo de Herodes el Grande. Y si tuviera aquí punto, yo tengo punto imaginario. ¿Alguien recuerda quién Herodes el Grande? El que mandó a matar al niño Jesús, el que en Mateo 2 manda a matar a todos los bebés porque tiene miedo de que alguien le quite su reinado. Cuando Herodes el Grande muere, él divide su reinado, o se divide su reinado entre 4 de sus hijos. Y como se divide entre 4, sus hijos son llamados tetrarcas. ¿Me siguen? Entonces, a Herodes Antipas, el que tenemos en esta historia, le tocó una porción muy particular. Le tocó Perea y le tocó Galilea. Y si han estado viniendo a Piedra, ustedes saben que Cristo se la ha pasado ¿dónde? En Galilea. Y no solo Cristo, Juan el Bautista también ha hecho ministerio, parte de su ministerio se ha hecho a través de Galilea. Por eso Herodes también vuelve a salir al final de Marcos en los juicios de Jesús, Herodes Antipas. Ahora, esta familia, como le mencioné, era una familia altamente inmoral. ¿Hasta qué punto? Si ya se lo saben, qué bueno, pero déjenme recordárselos. Herodes Antipas es el segundo hijo de Herodes el Grande, el cual él tuvo con su cuarta esposa. No que se divorció y se casó, no, su cuarta esposa, de 10. ¿Ok? Con su segunda esposa, que se llamaba Marián I, él tuvo un primer hijo llamado Aristóbulos. La hija de Aristóbulos, ahí miren cómo se llamaba. Herodías. O sea que Herodías era nieta de Herodes el Grande. O sea que era sobrina de Herodes Antipas. Yo esperaba como un Bueno, sí, Déjame decirlo yo, ok. Herodías se había casado antes con Herodes Felipe, que era hijo de Marián II, la tercera esposa de Herodes el Grande.
O sea, ya ella se había casado con un tío antes. Este es su segundo tío con el que ella se estaba casando. Ella ya, entonces esto es lo que pasa. En algún momento, Herodes, Antipas, quiere a su cuñada, que también es su sobrina. Oh, wow. Exactamente. Ellos empiezan una relación. El tío con su sobrina, que era la mujer de su hermano, o sea que era su ex cuñada, era su cuñada en ese momento. Y esos son nuestros personajes aquí. Falta uno, Juan el Bautista, quien lo dejamos en el capítulo 1, si recuerdan al principio de Marcos, él venía a preparar el camino del Señor, predicando el bautismo de arrepentimiento de pecados. Tenía un mensaje bien único que dar: arrepiéntanse porque viene el Señor. Y por eso cuando él llega aquí, abran conmigo la escritura otra vez en el versículo 17, Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado por causa de Herodías. O sea, para Herodes como que el problema no era de él tanto, era Herodías. La mujer de su hermano Felipe, pues Herodes había casado con ellas. Y Juan, el que predicaba bautismo de arrepentimiento, le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, para. O sea, para. Para. Inmoralidad por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. El pastor Miguel Núñez siempre me recuerda esa frase, no se me olvida. Mientras yo leía esto me hacía como en la cabeza, me matillaba. El pecado engendra pecado. El pecado engendra pecado. Y con un pecado uno cubre otro pecado. Con un pecado uno cubre otro pecado. El pecado te dice: ven por aquí. Y si tú no lo confiesas, si tú no te apartas, tú terminas envuelto en algo peor, y algo peor, y algo peor. Porque ahora, para poder cubrir su lío matrimonial e incestuoso, Herodes toma a Juan, que en los otros evangelios nos dicen que era Cristo hablando, el mayor hombre nacido de mujer, quien Herodes nos dice que era un hombre justo y santo. ¿Y qué hace con él? Lo mete a la cárcel. ¿Cómo vio Dios eso? Pero eso no resolvió el problema, ¿verdad que no? Eso no resolvió el asunto. Porque no dice que Herodías estaba feliz porque Juan estuviera en la cárcel. ¿Dice eso el texto? Dice el versículo 19, léelo conmigo, que Herodías le tenía, o sea, rencor y deseaba matarlo. Entonces ahora el pecado engendra pecado. Y mira lo que dice al final, el versículo 20. En la parte B dice que él lo mantenía protegido. Entonces ahora a Herodes le tocaba proteger a Juan de su esposa. Claro, por supuesto, perdóneme, eso fue una mala lectura mía, porque es un matrimonio sano. Herodes y Herodías se sentaron en la mesa a conversar. ¿Correcto? Un buen matrimonio como el de Herodes y Herodías decidieron ir a consejería con Juan. Porque Juan era el mejor hombre justo y santo que podían encontrar. Entonces ellos todos dijeron: Herodías, tenemos que resolver ese problema. Yo lo voy a traer a la cárcel, sí, porque pero vamos a sentarnos a la mesa, tengamos una conversación con Juan, vamos a resolver nuestro problema, porque tenemos que resolver esto. Y sí, nuestro matrimonio empezó mal, pero en Cristo siempre hay esperanza. Y Herodías dijo: amén. Y entonces, cierto, ¿verdad? Herodes estaba fascinado con Juan, pero no lo suficientemente fascinado como para obedecer a Dios. Él lo mantuvo preso, pero para protegerlo de su mujer. Dice el texto en el versículo 20 que él bajaba a escucharlo. Y tú dirás: bueno, pero qué bien. Pero no lo liberaba. Es como que él hace un chin, pero no obedecía.
recoge el cuarto, mete tú abajo de la cama. Y yo recogí. En vez de arreglar su situación pecaminosa, él no la empeoró. Porque nosotros pensamos que si yo agarro mi pecado y lo escondo en el calabozo, él se va a resolver. Se resuelve solo. Si yo lo dejo ahí guardado y no hablo de eso, Dios es todopoderoso, Él lo va a resolver. Digo, en esta iglesia no, claro que no. Esta iglesia no tiene pecadores. Cuando está cerrada. Bueno, y después se abre el cine, entonces. Algunos de nosotros tenemos cosas ocultas en nuestros calabozos y con tal de no lidiar con eso, lo dejamos ahí. Eso no es. Y pensamos que con tal de que no ponemos mucha mano, lo dejamos ahí en el calabozo. Pero amado hermano, esta historia lo muestra tan claro que aunque sientas que te va a costar demasiado lidiar con tu situación de pecado, el pecado toma fuerza en la oscuridad. El pecado toma fuerza en la oscuridad. Y el pecado se debilita en la luz. Pecado confesado es pecado que pierde poder. Pero en la oscuridad el pecado siempre toma fuerza. Yo lo dejo ahí y va a pedirme más. El pecado no se soluciona solo. Dejarlo en el calabozo no resuelve el problema. Se va a empeorar. Mira lo que dice el versículo 21. De verdad, a mí me asombra. Le doy tantas gracias a Dios que hemos pasado tiempo en los versículos de la Escritura. Porque lo que el Espíritu Santo ha hecho con Marcos es majestuoso. Claro, cuando tenemos el próximo, nos pasó lo mismo con Ruth, ¿verdad? Que yo decía, lo que el Espíritu Santo ha hecho con Ruth, no va a pasar en cada libro de la Biblia. Deja que lleguemos a Levítico, va a ser buenísimo. Mira lo que dice el versículo 21, esto es Dios. Llegó un día oportuno. Que Dios nos libre de esos días oportunos. Dios te va dando chance porque Él es paciente, pero llega un día. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea, porque hasta ahora las cosas han seguido normales. Yo imagino a Herodes pensando, bueno, tengo a la mujer tranquila, tengo a Juan tranquilo, yo tengo mi iglesia y mi pecado, nítido. De lunes a sábado hago lo que me dé mi gana, el domingo yo voy a la iglesia, yo estoy perfecto. Esta es mi versión, porque no, obviamente no era eso, pero era como más o menos eso. El hombre tiene a su mujer a raya y su pecado a raya. Él tiene a Juan trancado, va y lo escucha cuando se siente mal, se siente y habla con él. Y cuando quiere hacer lo que quiera, va y hace lo que quiera. Está casado con su relación incestuosa e ilícita, pero tiene a Juan, el hombre santo y justo, para que lo fascine. Pero llegó un día, ¿y cuál era el día? Su cumpleaños. El día de la fiesta de su cumpleaños. ¿Y qué fiesta? Dice el texto que invitó a los nobles, los comandantes y los principales. Los nobles se refiere al círculo íntimo del gobierno. ¿Ok? Los comandantes se refiere al grupo militar. Y los principales se refiere al, ¿cómo se le llama? A los líderes de la corte. ¿Qué son esos? Son los tres poderes del Estado. O sea, esta era la fiesta principal del Estado. Ahí estaba el quién es quién de la política, del gobierno, los principales de Galilea. Y Juan, ahí en la cárcel, ahí abajo. En la cárcel estaba ahí abajo. Pero este no era un buen ambiente. Eso no quiere decir que todas las fiestas de cumpleaños son malas, pero esta no era un buen ambiente. Esta no era una buena fiesta. ¿Por qué?
¿Tú notaste cuál fue la entretención principal? ¿Lo leyeron? Fue la danza de una niña. Fue la danza de una adolescente. Una jovencita. Este lenguaje de esta muchacha es una adolescente en cortejo, una de 16 a 19 años. Imagínate la lascivia de estos hombres que están acostumbrados a tener mujeres danzarles. Pero en este momento quien le está danzando es en efecto la hija del rey, la hijastra del rey. Toda la lujuria se le enciende porque esto es algo que no pueden tocar, que no pueden ni ver, pero ahora la tienen danzándole frente a ellos. Porque el pecado engendra pecado. Tú lo dejas en el calabozo y vas subiendo. Que el Señor tenga misericordia de Herodes. Y que el Señor tenga misericordia de Herodías. Porque no te pierdas el paralelo aquí. Si tú tienes tiempo en la fe, tú te has dado cuenta que la Biblia, como la historia, no se repite pero rima. Porque lo que nos está haciendo aquí, ¿recuerdan el espíritu de quién vino Juan el Bautista? En el espíritu de Elías. Y aquí Herodías está jugando el rol de Jezabel. Porque recuerdan lo que ella sentía en contra de Juan. Con R. Y termina en horrible. Rencor. ¿Y qué quería ella? ¿Ustedes creen que es coincidencia lo que sucede? Que el Señor tenga misericordia de aquellos que persiguen a su pueblo. Un comentarista de Juan lo dijo tan bien. Él decía, Herodías sentía que el único lugar seguro para escribir su certificado de matrimonio era la contraparte del certificado de defunción de Juan el Bautista. Que ella solo iba a estar tranquilamente casada con Herodes cuando Juan estuviera muerto. Herodías está decidida a no perder lo que ella cree que es suyo. Ella utiliza a su hija, por eso es que tan pronto se le da, la hija va corriendo donde su mamá. Y el nombre de nuestra serie, al instante, dice de inmediato, le responde. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición. Enseguida, al instante, la misma palabra. Ella va corriendo, ¡hey! La cabeza. Cuando el rey apresuradamente, en su lujuria, dice, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Yo te lo doy, lo que tú quieras, dámelo, yo lo que tú quieras. O sea, el hombre está probablemente bebido y definitivamente en lujuria. Lo que sea. Y dice el texto, versículo 27, al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Y aquí termina la historia de Juan. Y Marcos nos deja esta historia aquí. Y el único acto de amor hecho en todo este texto, a excepción de la predicación de Juan, es el cierre cuando nos dice, los discípulos de Juan oyeron esto y fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. ¡Qué ministerio de jóvenes! Qué horrendo el corazón humano que está dispuesto a destruir un hombre con tal de conseguir lo que quiera. ¿Qué podemos aprender nosotros? Aquí 3 aplicaciones para Piedra Angular hoy. Primero, que el temor al hombre es una trampa. Segundo, que el temor a Dios trae consecuencias gloriosas. Y tercero, que el testimonio de obediencia trasciende la muerte. ¿Me siguen? ¿Están aquí? ¿Cómo se ve que el testimonio al hombre es una trampa? En Herodes, Antipas, una y otra vez a lo largo de la historia, pero en ningún lugar queda más claro que en su último acto aquí en esta historia. Porque él cae en cuenta, el texto como que te deja ver que él cae en cuenta que Salomé, su hijastra, lo ha engatusado. Él lo nota, él se la lleva, él dice,
Él estaba tan contento y de pronto él dice, ¡ay, mi juguetico! Yo me la llevaba tan bien con Juan. A mí me encantaba escucharlo. Oye, yo gozaba. Ese tipo de hace unos sermones chulísimos. La pregunta es, ¿qué debía hacer Herodes cuando se dio cuenta de que que han jugado con él, de que lo han engatusado? ¿Qué debía hacer él? Él, el tetrarca rey. Iglesia, ese era el momento de Herodes mostrar de qué estaba hecho. Si él tenía tanto tiempo escuchando a Juan, si tanto le había disfrutado y había dicho que este era un hombre justo y santo, ese era el momento de demostrar si él era un Johnny o era un Jimmy. Si todo lo que él había escuchado, él lo había aprendido. Si él tenía oídos para oír o solamente tenía oídos para nada. Porque Marcos nos ha ido preparando a través de su evangelio para demostrarnos que hay muchos que oyen, pero no oyen verdaderamente. Y aquí Herodes te muestra que en todas las esferas de la sociedad, no solo en la multitud, sino también el uno a uno, hay gente que oyen, pero no le penetra el mensaje. ¿Y cómo te das cuenta? A la hora del none. Cuando la cosa aprieta. Cuando la verdad duele. Y cuán diferente hubiera sido la vida para Herodes de haber tenido oídos para oír. No tengo tiempo para explicarle cómo termina Herodes. Este fue el momento. Y él no decidió. Ambrosio, un padre de la iglesia del siglo IV, comenta este pasaje diciendo, cuando se dice que el rey se entristeció, no indica un arrepentimiento genuino de parte del rey, sino una confesión de su culpa. Es así como, conforme al diseño del gobierno divino, aquellos que hacen el mal se condenan a sí mismos por su propia confesión. Oye, no debimos hacer esto, no debimos. Muerto la risa. Pero ¿cuál fue el motivo en este caso? Por su juramento y por sus invitados. ¿Qué puede ser más vil que un asesinato hecho para no desagradar a tus invitados? O sea, Juan el Bautista murió para caerle bien a un grupo de corruptos, como regalo de cumpleaños de un adolescente, el hombre más santo ahí. Herodes, que protegió a Juan, que iba a escuchar a Juan, le gustaba escuchar a Juan. Lo único que le faltaba era creerle a Juan. Era arrepentirse. Todo bien, hasta creerle. Herodes estaba dispuesto a agregar un chin de Juan a su vida, pero no dejar su vida. Y Dios no funciona así. No es Dios más yo, es Dios por encima de todo. Tú no puedes agregarle un poquito de Dios a tu vida, a ver si te le da un chin de sazón. Dios no es una entrada. Dios no es azúcar o sal. Dios lo es todo, el supremo Señor del universo, que lo demanda todo. Ah, pues me habla un fanático, un hijo del rey. Pero empieza con arrepentimiento. Y Herodes era demasiado débil para obedecer la palabra de Juan, pero la palabra de Juan era demasiado fuerte como para ser ignorada. Tú lo metías preso y lo aguantas un rato, pero en algún momento tú sales de eso. Y lo vemos todo el tiempo. La gente juega un chin con Dios y después se cansa, que yo no puedo conseguir con esto. No. Y quiera Dios que sea la gente que se canse de Dios. Gracias a Dios que Él no se cansa de nosotros. Y Él está a la puerta y llama. Y yo te digo a ti, creyente o no, no importa dónde estás con Dios, pero esto es para todos nosotros porque gracias a Dios nuestra relación con Dios se implica en el día a día. Si el pecado está a la puerta o está en el calabozo, te digo, el pecado toma fuerza en la oscuridad
y pierde fuerzas en la luz. Lo confiesas, te apartas y encuentras misericordia. Lo segundo que aprendo es que el temor a Dios trae gloriosas consecuencias. Porque hoy, 2000 años después, estamos aquí hablando de un hombre que, si ustedes se acuerdan de Juan, una idea. El hombre comía miel silvestre y langostas, andaba mal vestido. ¿Qué hacemos nosotros hablando de Juan? Es más, ¿qué hace Juan hablando con Herodes? O sea, Jesús, el supremo Señor del universo, pero Juan. Pero obedecer a Dios nos da una fragancia, un aliento, una autoridad totalmente diferente. De verdad que tú ves gente, tú dices, ¿cómo este tipo llegó tan lejos? Dios te lleva allá. O sea, Juan estaba en el centro de la reunión más importante que estaba pasando en Galilea. Ahí estaba Juan. Con el hombre más importante de Galilea, el tetrarca. Ahí estaba Juan. El oído del tetrarca lo tenía Juan. ¿Quién lo puso ahí? La obediencia a Dios. Y el mensaje que tenía no era de que, no, señor rey, usted sabe. Señor rey, señor rey, señor rey. Deje eso, señor rey. Señor rey. Digo, yo no creo que le decía señor rey, no, conociendo a Juan. Él no tuvo que hacer una campaña mediática, Juan el Bautista. Él no tuvo que forzar su autoridad. Él no tuvo que armar y gastar un dinerito, un PR y un cleaning y una asesoría de imagen. Nada de eso. Dios lo puso ahí. Predicando arrepentimiento para el perdón de pecados y, vital, el testimonio del carácter. Que un hombre tan corrupto como Herodes dijera, no, ese hombre es justo y santo. Es que la luz tú no le escondes. Tú la tapas y ¡pum! Sale. Te sale de los dedos. Herodes podía decir lo que sea. Es más, Herodías no podía decir que era malo, por eso quería matarlo. La oscuridad aborrece en la luz, dice la Escritura. Yo te voy a decir algo con total certeza. Tú eres fiel al Señor. Esta iglesia es fiel al Señor. Y algunos de nosotros vamos a llegar a palacio. A niveles de gran autoridad. Siendo protegidos por Dios. A las más altas posiciones. Eso es lo que la Escritura enseña una y otra vez. Siendo fiel al Señor. Tratando de obedecer su palabra y sus mandamientos y su llamado para nuestras vidas. Algunos de nosotros seremos puestos en los más altos lugares. Solamente para estar ahí y obedecerle a Él y hacer bien a nuestra comunidad. Porque Él lo quiso. No porque lo estamos buscando y codeando y brillando. Porque Él nos quiso poner ahí. Lo que no siempre nos van a tratar bien cuando estamos ahí. Porque Juan el Bautista tuvo en la reunión más importante, en el mismo centro de la mesa, su cabeza. Esa parte no nos gusta. Yo no sé si yo pudiera. Yo no creo. Hoy no. No sé si el Señor me prepare para poder estar ahí. Estar de frente al... Y Juan el Bautista era más joven que yo. Él era más joven que yo. Y estar frente al rey de Galilea y su esposa y decirle, ustedes no pueden estar casados. Eso es temerle a Dios más que a los hombres. Wow. Eso es como tener la mirada puesta en el Señor, sin importar las consecuencias. Lo que el Señor hace en una persona, nosotros tan asustados por tan pocas cosas. Por cualquier cosita uno está asustado. Y uno, que me da miedo decir que soy cristiano porque la gente dice y no me invitan. Pues Juan lo invitaron a la cárcel, pero lo invitaron. Iglesia, para algunos de nosotros la consecuencia de predicar la verdad, yo oro al Señor que algunos de nosotros terminemos en lugares donde la consecuencia de predicar la verdad pueda ser la muerte. Porque esos son los lugares que más lo necesitan. Herodes necesitaba ese mensaje. Tal vez no en República Dominicana hoy esa sea la consecuencia para la inmensa mayoría de nosotros, pero quién sabe qué pasa en nuestro país.
Y el Señor está abriendo puertas para nuestro país, para nuestra iglesia, para ir a otros lugares donde se necesita este mensaje. Y tememos demasiado hablar la verdad. Yo sé que yo lo temo. Si el Señor nos llama a predicar la verdad, ¿vamos a temer a los hombres o vamos a temerle a Dios? Porque al final la responsabilidad de predicar es nuestra y los resultados de salvación son de Dios. Y por eso los resultados están garantizados porque la batalla es del Señor. Y ese es el asunto, que Juan podía estar tranquilo predicando porque él sabía que Dios estaba respaldando. Porque Dios lo llamó. Dios fue que lo puso ahí. Y nosotros yo creo que nos atemorizamos de más porque se nos olvida quién es que está detrás de nosotros. Por lo menos yo, que me desconcentro, miro para los lados en vez de mirar para arriba. Ay, Señor, ayúdanos. Porque nuestra tercera aplicación es que el testimonio de obediencia trasciende la muerte. El testimonio de obediencia trasciende la muerte. La razón principal por la que Marcos parece poner este sándwich aquí y a Juan en el centro es para que no tengamos una mala idea de lo que es el discipulado, porque a los apóstoles le fue en el punto, perfectamente, de mallita, por la 440, cuando en pelota, ¿es así? Por los 400, 411, gracias, por los 411. O sea, excelente le fue. Si lo leen, versículo 13, también echaban fuera demonios, se ungían con aceite, a muchos enfermos los sanaban. Versículo 30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y los otros evangelios nos muestran todavía más lo súper bien que le fue a los discípulos. Y cualquiera lee esto y dice, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno anda con Jesús? Esto es de gloria en gloria, victoria en victoria, conversión en conversión, milagro, sanación. ¿Eh? ¿Tú, Isa? ¿Hay algo aquí? ¿Tú piensas que esto es una cosa increíblemente portentosa y poderosa? Pero el precursor del Señor, que también iba predicando y que fue fiel en su camino, termina su vida como adorno de mesa. ¿Cómo? Porque Juan preparó el camino del Señor hasta con su muerte. Porque Marcos tiene dos narrativas de pasión. Y la primera es la pasión de Juan. Porque nosotros nos encontramos con una fiesta, una celebración que se ha desvirtuado completamente. Cuyo momento cumbre es la muerte de un inocente. Un hombre que es reconocido aún por quienes le dan muerte como santo y justo. Porque el corazón humano es tal que prefiere dar muerte al inocente para no perder su estatus y su comodidad. Porque Juan fue como su Señor, que hasta prefiguró su muerte. Aquel que también fue conocido como santo y justo, inocente, y quien también sufriría y moriría, también en manos de Herodes, también una celebración convertida en un horror, también en una multitud que los recibió y que no recibió su mensaje y que ahora no quería nada con su persona. Si Marcos hubiera terminado la historia aquí,
Hubiera sido muy triste la historia de Juan y la historia de nuestro Señor. Pero tú recuerdas cómo inició. Versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Aún muerto, Juan seguía predicándole a Herodes. O sea, Juan estaría rato muerto y todavía Herodes estaba en la noche. Arrepiéntete. No me digas que no puede ser, resucitó. No te es lícito. No, es que no, porque yo lo maté. De verdad, resucitó ese hombre, yo lo maté. O sea, los rumores de Jesús le habían llegado a Herodes y el hombre estaba volviendo loco pensando en Juan. El contraataque de la verdad. Tú no apagas la luz. La luz sale. Pero Herodes estaba escuchando rumores de algo que era verdad. Porque resulta que había uno que sí se levantaría de entre los muertos, cuyos rumores no serían rumores, sino que sería celebrado por la eternidad. Un nombre que nosotros celebramos hoy. Duramos cuánto tiempo adorándolo ahorita y volveremos a celebrarlo ahora y lo celebraremos por siempre. Porque el nombre de Jesús es digno de ser celebrado por siempre. Crucificado, sí, pero resucitado con poder por la eternidad. Eso no son rumores. Esa es la verdad sobre la cual depositamos nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Crucificado por nuestros delitos, pero resucitado para nuestra justificación. Bendito sea tu santo nombre. Tu iglesia hoy declara nuestra necesidad de ti, Señor. Nuestras faltas te pusieron allí. Nosotros no somos mejores que Herodes. Pero como tú no hay otro. Solo tú, Señor, conoces lo oscuro del calabozo del corazón humano. Y aún así estuviste dispuesto a venir. Y no solo a venir, sino a sufrir. No solo a sufrir, sino a morir. Oh Señor, y esta iglesia hoy, agradecidos por lo que tú has hecho y reconociendo nuestra necesidad, te alaba, te adora, te clama, te aclama, te proclama y te pide, Dios, tanto tu ayuda. Por favor, ayúdanos, Señor, a abrir nuestros calabozos, a abrir nuestras vidas, que sea un libro abierto delante de ti, delante de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a no estarnos escondiendo, sino a poder confesar nuestras faltas delante de ti, sabiendo que hay perdón. En ti hay perdón siempre. Pero también, Señor, esta iglesia hoy quiere adorarte. Queremos bendecirte. A ti que resucitaste, Dios, nosotros te exaltamos. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.